la propiedad intelectual en Hegel, y Enzo Solari nos va a hablar sobre la otra propiedad. O sea, sería bueno que escuchemos a Enzo y después hagamos el debate al infinito. Enzo, bienvenido. Adelante. Ok, pues un gusto, muchas gracias. Un gusto compartir esta mesa y en fin, con ustedes aquí presentes. Voy a estar de pie. No, camina aunque sea. Y con la escasez vocal que me suele aquejar. Este texto se titula Hegel sobre la otra propiedad. La noción de una pertenencia propia, de una autoposesión, de una propiedad de sí, es algo que Hegel desarrolla bajo la denominación de propiedad espiritual, Geistiges Eigentum. En el parágrafo 43 de la filosofía se refiere a dos formas de propiedad. Una, esa propiedad espiritual. Otra, que denomina propiedad jurídico-legal. Quisiera aclarar el sentido de la propiedad espiritual en contraste con la propiedad jurídica y, si hay tiempo, sugerir alguna cuestión tanto acerca de su genealogía como acerca de su fenomenología en sentido husserliano. La propiedad espiritual, a diferencia de la jurídico-legal, es una noción dependiente de otras tantas más, que son sus condiciones de inteligibilidad. Por un lado, algo archisabido. Es preciso distinguir entre derecho abstracto y derecho en toda su amplitud. Y es que los dos tipos de propiedad van desplegándose de modos cada vez más concretos, pero se plantean ya abstractamente. Por otro lado, es decisiva la distinción entre personas y cosas, o como dice Hegel, entre cosa y no cosa, porque de esta distinción depende la divisoria entre los dos tipos de propiedad. Como se sabe, persona es para Hegel quien tiene capacidad jurídica y hace de concepto y fundamento abstracto del derecho. De ahí el imperativo jurídico, no vulnerar, más estrictamente, la prohibición jurídica a la que se refiere Hegel, no vulnerar la personalidad y lo que se deriva de ella. Y también de ahí, ahora sí, el imperativo, esa versión hegeliana del imperativo categórico, sé una persona y respeta a nosotros como personas. Y también de ahí lo que Hegel denomina el permiso y la autorización. Una cosa, en cambio, es, en algunos momentos dice Hegel así, lo inmediatamente diferente del espíritu libre, lo exterior en general, algo no libre, impersonal, sin derechos. En el parágrafo 40 de la filosofía del derecho dice, cosa es aquello que es exterior a la libertad en general, incluyendo, nótese, mi cuerpo, mi vida. Cuerpo y vida son, en este sentido, cosas. Y es importante notar que Hegel agrega incluso, en un añadido al 44 de la filosofía del derecho, que todas las cosas pueden convertirse en propiedad del ser humano. Además, deben tenerse en consideración afirmaciones de la filosofía del espíritu subjetivo que el tratamiento de la otra propiedad supone y utiliza. Y es que el tratamiento del cuerpo, según la filosofía del derecho, aporta novedades en el sistema hegeliano, pero novedades que están, diríamos, montadas sobre algunas tesis antropológicas, fenomenológicas en sentido hegeliano, psicológicas, de su filosofía del espíritu subjetivo y finito. Por ejemplo, solo por ejemplo, que cuerpo y alma no se yuxtaponen, sino que crecen en conjunto, unitariamente, y una serie de otras cuestiones más, la última de las cuales sí tengo que mencionar, y es que el espíritu tiene tal relación con lo otro independiente, con lo existente, dice Hegel, das Seiende, que lo asimila, se lo apropia, lo hace suyo, das Seinige, teóricamente y prácticamente. Bueno, con estos presupuestos, la cuestión de la otra propiedad o propiedad espiritual es examinada en el derecho abstracto. Vamos a ver algunas cuestiones. En el parágrafo 43, Hegel define a la propiedad espiritual como aquella en virtud de la cual poseemos cuerpo y espíritu, mientras que la jurídica es definida muy clásicamente como la propiedad de cosas meramente exteriores. Sin embargo, nótese que cuando trata más adelante del suicidio, Hegel va a decir también que no somos propietarios de nuestras vidas individuales. Esto en el 70, en un añadido. O sea, en algún sentido somos propietarios,
de nuestros cuerpos, vidas y espíritus, y en algún sentido no somos propietarios de ellos. ¿Cómo interpretar estas afirmaciones hegelianas? ¿Cuál sería el proceso conceptual que las reconcilia? En Observación al 43, Hegel dice: si se consideran las aptitudes espirituales, las ciencias, artes, invenciones, talentos, lo religioso, etc., como objetos de relaciones contractuales, entonces se los considera como cosas enajenables. Pero por otra parte, si se consideran esas aptitudes, conocimientos, capacidades, etc., en cuanto no son algo externo, sino algo interno, espiritual, algo del espíritu libre, entonces no son cosas. O como dice Hegel, son no cosas. Claro, el entendimiento, dice Hegel, queda perplejo, porque a él, al entendimiento, solo se le ocurre la oposición, según la cual algo es cosa o es no cosa. La solución es: el espíritu puede determinar estas capacidades como cosas si las exterioriza. Y entonces les da una existencia concreta externa y las hace susceptibles de enajenación. Esta exteriorización puede ser vista como una inmediatización de tales capacidades que no es primaria, sino más bien ulterior, porque media aquí una especie de llegar a ser un verbo, dice Hegel. También en 43, en la observación, dice Hegel que la línea entre cosa y no cosa históricamente fluctúa y ha fluctuado. Así en el derecho romano, al que trata tan duramente Hegel en la filosofía del derecho. Dicho sea de paso. Los niños en el derecho romano eran cosas para el padre, si bien al mismo tiempo no lo eran del todo por la relación ética que había entre ellos. Ese derecho romano era en este respecto injusto, no ético. Para la propiedad y sus tipos es crucial el modo según el cual Hegel examina el cuerpo y la vida humanas. Esto lo hace sobre todo en los parágrafos 47 y 48 de la filosofía del derecho. Allí afirma Hegel que la vida y el cuerpo son algo en lo que yo soy. Literalmente, yo soy viviente en este cuerpo orgánico. Mi vida y mi cuerpo constituyen mi existencia concreta externa, indivisa, universal, la posibilidad real, dice Hegel, de toda existencia concreta posteriormente determinada. No obstante, también Hegel asegura que vida y cuerpo son cosas que yo poseo según mi voluntad. Cito: en cuanto persona tengo a la vez mi vida y mi cuerpo, como otras cosas, solo en la medida en que es mi voluntad. Esto, entonces, yo soy viviente en este cuerpo orgánico, pero también yo tengo un cuerpo orgánico en la medida en que lo quiero, es, según Hegel, inseparable del concepto de vida y el de espíritu en cuanto a alma. En estos sentidos, la propiedad del cuerpo por una parte se parece y por otra se aleja de la propiedad de las cosas meramente exteriores. Mi cuerpo, por inmediato, no es cosa, y sin embargo, sobre él hay una peculiar propiedad privada. Sobre esta propiedad tan especial, sobre el cuerpo, que no es del todo una cosa, porque es algo inmediatamente mío, recuérdense, por ejemplo, esas anotaciones manuscritas del propio Hegel a 2 parágrafos. Al 48, cuando dice Hegel, a propósito de esta otra propiedad, especial tipo de propiedad, dice, anota Hegel. Y en el caso de una anotación al 51 de la filosofía del derecho, lo que Hegel anota allí es: mi cuerpo inmediatamente mío, no cosa. Una consecuencia de esta peculiar relación de la persona con su cuerpo y su vida es que tenerlos es algo que depende, como hemos visto, de quererlos. Y por este motivo, el animal no humano, a diferencia del humano, no puede, dice Hegel, matarse ni mutilarse. Esto está en el 47 en la observación. Sobre el suicidio, la argumentación de Hegel es tajante, como se sabe. Esto está sobre todo en el 70. El ser humano puede matarse, pero no tiene derecho a hacerlo. Es un argumento que tiene consecuencias para la propiedad. Justamente, lo vimos, porque Hegel piensa que no somos dueños de nuestras vidas individuales. En el 48, dice Hegel que el cuerpo no es adecuado al espíritu, porque es una existencia concreta e inmediata.
Por lo mismo, dice, el cuerpo es algo que requiere de una toma de posesión para ser órgano de la voluntad y medio animado del espíritu. El cuerpo, dice Hegel, que tengo inmediatamente es esencial para ser alguien libre para otros. La observación del 48 saca las consecuencias. Para otros, explica Hegel, soy en mi cuerpo, lo que equivale a decir que para otros soy libre en cuanto lo soy en la existencia concreta. O equivale a decir que la violencia sobre mi cuerpo es violencia cometida sobre o contra mí mismo. ¿Falta todavía algo? El cuerpo no solo es algo que el hombre o el ser humano es y que el ser humano posee, sino que es algo con lo cual el ser humano posee. Solo, dice Hegel, entro en posesión de lo que toco con mi cuerpo. Y esto ocurre sobre todo manualmente, como ya decía Aristóteles hace mucho tiempo. Hegel lo dice así: yo entro en la posesión con la mano. Entonces la cuestión del cuerpo es inseparable de la del espíritu. Cuando Hegel habla de la propiedad espiritual, en efecto, lo hace incluyendo a la posesión corporal, a la autoposesión corporal, pese a lo cual el cuerpo tiene, a diferencia del espíritu, algo de cosa. En el 52 adelanta Hegel el tratamiento de la toma de posesión. Dice: cuerpo y espíritu son apropiables, aunque el espíritu lo es del modo más completo. El cuerpo es tomado en posesión o penetrado preparándolo, usa Hegel Ausbildung, preparándolo para ciertas habilidades. El espíritu es tomado en posesión o penetrado educándolo. Aquí Hegel usa Bildung. Y nótese que la toma de posesión convierte una materia que no es propiedad de sí misma en mi propiedad. El 57 ya la toma de posesión vuelve sobre la propiedad del cuerpo y el espíritu. Dice Hegel: solo gracias a la preparación de su cuerpo y de su espíritu toma posesión de sí y llega a ser propiedad de sí mismo frente a otros. Y añade que esta preparación es en esencia el hecho de captar su autoconciencia como libre. En los parágrafos 65-67 aparece el tratamiento de la enajenación y la prescripción, según las cuales también las dos propiedades, la clásica y la del espíritu y el cuerpo y la vida, se distinguen. Dice Hegel que son enajenables las propiedades porque si en ellas pongo mi voluntad, puedo por ende cederlas voluntariamente. Pero la enajenabilidad tiene como límite evidente el que se trate de cosas que sean por su naturaleza algo externo. Lo que equivale a decir, a contrario sensu, como nos gusta decir a los abogados, que hay cosas inalienables, inenajenables. Tal inalienabilidad, dice Hegel, esto está en el 66, y es propia de aquellas cosas que ya no son meras cosas. O sea, bienes o determinaciones sustanciales que constituyen mi propia persona, tales como, dice, mi personalidad en general, la universal libertad de mi voluntad, mi eticidad, mi religión. El 67 aún, tratando la enajenación en comparación con el uso de la cosa, añade que de las aptitudes corporales y espirituales, así como de las posibilidades de actividad, solo pueden enajenarse a otras producciones singulares y un uso por tiempo limitado. En cambio, una enajenación de todo mi trabajo o de toda mi producción sería como enajenar toda mi actividad, toda mi realidad universal, toda mi personalidad. Es la definición misma de la esclavitud. Esto hay que subrayarlo, es equivalente al suicidio. O sea, ni se es dueño de sí mismo para suicidarse, dice Hegel, ni se es dueño de sí mismo para esclavizarse. Aunque hay una diferencia crucial, claro. Hegel piensa que el Estado y el espíritu del mundo, dice incluso, sí es dueño de la vida individual como para exigirla. Lo que no vale de ningún modo para la esclavitud, que no está éticamente ni en manos estatales ni en manos de la historia mundial. Hay, resumiendo entonces, dos propiedades: una, la del espíritu, incluyendo actividades y habilidades corporales y vitales; otra, la jurídica clásica de las cosas meramente exteriores distintas de cuerpo y espíritu; y tercero, hay que notarlo, está el tránsito entre propiedades.
Hegel habla de un tránsito entre una y otra propiedad, el que a veces es puramente histórico-fáctico, como en los casos injustificables del suicidio decidido individualmente, o siempre de la esclavización, pero a veces el tránsito puede llegar a ser normativamente legítimo. Justamente cuerpo y vida son una propiedad fluctuante entre la primera y la segunda propiedad, sea solo fácticamente, sea también éticamente. Porque, nótese, una vez más, el cuerpo y la vida son algo en lo que soy y a la vez son algo que yo poseo peculiarmente, sí y solo si los quiero, con los límites ya señalados. Casi como si Hegel dijera cuerpo y vida son más que mera posesión externa de yo, menos que ser yo mismo. ¿De dónde saca Hegel esta noción de una propiedad distinguible de la jurídico-legal? Y sobre todo, ¿qué pensar de este tratamiento hegeliano de cuerpo y vida desde un punto de vista fenomenológico pero husserliano? Frente a la pregunta por la fuente, ¿de dónde saca esta idea de la autopropiedad? Un elemental deber de calidad interpretativa, diría yo, obliga a decir que Hegel recurre a la noción de la otra propiedad por necesidad sistemática. Y es que el cuerpo no solo está incluido en el que soy, o quizá mejor, no solo es la circunscripción de la vida en la que soy o estoy, sino que también tiene algo de cosa, de posesión querida, y sobre la cual me comporto, en cierto sentido, propietariamente, si bien con los límites ya apuntados. Por lo mismo, la propiedad sobre sí es no solo la condición de posibilidad de la propiedad de cosas exteriores, sino que también, diría yo, es su efectiva realidad, porque constituye la libertad espiritual en un cuerpo vivo o formado o idealizado que media, significa o pone en obra la libertad jurídica en cosas exteriores. Diría yo, se trata de la autopropiedad como una peculiar potestas in se. Por lo mismo, esta autodeterminación real y a la larga concreta y socializada expresa inevitablemente la libertad como autodominio o autogobierno. Tal sentido republicano, creo, de la libertad parece recorrer la filosofía del derecho de Hegel. Pero, aún con estas prevenciones sistemáticas, la afirmación de una propiedad diferente de la jurídica que recae sobre cuerpo y vida propias no es ninguna novedad en la filosofía occidental. Este es el sentido más inmediato de mi pregunta: ¿de dónde viene esta idea hegeliana? Ahí está Locke, el segundo tratado. Allí están más cercanamente Fichte. Kant es un caso complejo de evaluar. Allí están más lejos Domingo de Soto, la neoescolástica. Allí están lejanamente autores griegos y romanos, quienes definían, como se sabe, al libre como sui iuris, aquel que no es esclavo o propiedad de otro, no es alieno iuris. Para terminar, ¿qué decir del tratamiento hegeliano de esta propiedad desde un punto, de esta autopropiedad, desde un punto de vista fenomenológico pero husserliano? Hegel, a mi modo de ver, incluso cuando lanza tesis problemáticas o faltas de precisión, realiza un elegante y profundo análisis de la corporalidad, tanto descriptivamente como normativamente. Un ejemplo, para verlo. Entre los varios textos de Husserl que tratan del yo y su cuerpo, hay uno titulado Cuerpo, cosa, empatía, de 1921, recogido en Husserliana, en uno de los volúmenes dedicados a la intersubjetividad. Allí se distingue entre apropiación, Zueignung, es la palabra alemana, apropiación, y lo que un muy buen traductor de Hegel, Agustín Serrano de Haro, ha propuesto traducir como aunamiento, en alemán, Einigung, aunamiento. Apropiación es asimilación o desalienación, si se me permite, de metas o quehaceres, y es una característica de todo tipo de acciones, las cuales en este sentido se producen corporalmente haciendo de algo otro, algo ahora mío. El propio cuerpo, en cambio, no es algo apropiable o poseíble, al menos no al principio. Husserl admite una excepción que es genética, porque cree que en la primera infancia, solo entonces, en la primera etapa infantil, cada cual sí se apropia de su cuerpo. Pero fuera de eso, la idea para Husserl es que yo, actuando, soy uno con mi cuerpo. Me auno con él. De ahí que Husserl diga que mi cuerpo es, esta es la fórmula husserliana en este manuscrito,
lo más originariamente mío. Pareciera que esto no es una identidad del yo con el cuerpo, pero a la vez que es más que apropiación o posesión del mismo. Así ocurre con el automovimiento corporal y en general con el cuerpo en cuanto punto absoluto o cero de orientación, como dice típicamente Hegel, como mediador universal de toda ulterior apropiación. Y así ocurre también con un fenómeno corporal como el dolor. Esa afección que experimenta el yo, que no depende de él, y a la cual tiene que reaccionar. El dolor es un excelente ejemplo no de apropiación, sino de aunamiento. El dolor está aunado al cuerpo. Entre yo, y aunado directamente, sin ninguna mediación al yo que lo sufre. Según Husserl, entre yo y mi cuerpo no hay identidad ni diferencia. Diríamos, menos que identidad, más que diferencia. Yo no soy mi cuerpo, eso sería identidad. Yo no tengo mi cuerpo, eso sería diferencia. Tesis próximas a las de Hegel, como vimos. Más que posesión del yo, menos que ser yo, son cuerpo y vida. Ahora sí, para finalizar. Esto es algo que no he tratado, pero que podría tratarse, pero en otra oportunidad. Pero que me parece sugerente, importante incluso. Los animales no humanos se autoposeen, dice y reconoce Hegel. Esto está en un añadido, esto proviene de un estudiante, en las lecciones de Hegel, en relación con el parágrafo 47. Hegel allí decía tal cual: es cierto que los animales no humanos se poseen, su alma está en posesión de su cuerpo, pero no tienen ningún derecho a su vida porque no la quieren. Esta autoposesión, esta suerte de mismidad, parece querer decir Hegel, nunca llega a ser una vida con pensamiento, con voluntad, con espíritu, con idealismo en sentido estricto. Lo que sería tanto como decir que la complejidad humana es de otro nivel. De lo cual Hegel infiere que los humanos pueden querer sus cuerpos y vidas, sus actividades y habilidades, y que precisamente por ello tienen cierta propiedad sobre ellas, o podríamos decir husserlianamente, aunamiento con ellas. El problema de esta afirmación especulativa, claro, no son solo las fronteras normativas y fácticas de la voluntad, que es lo que hemos visto hasta aquí, sino algo más, que no siempre los humanos pueden querer sus cuerpos, vidas, actividades y habilidades, que es lo que ocurre siempre con los animales no humanos. ¿Es justificable entonces, me pregunto, que ninguna propiedad sobre sí, ningún aunamiento respecto de sí, se les reconozca en cambio a estos otros animales porque no se pueden, por definición, querer humanamente? Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Enzo Solari, por tu otra propiedad del Hegel. Entonces, ahora sí vamos a abrir el debate, las preguntas, no solamente las preguntas, las reflexiones, las aclaraciones, las refutaciones, porque me he dado cuenta que solamente es pregunta y respuesta. Pero hay que ver que después vayan otras posiciones y otras refutaciones más importantes. Entonces, adelante la discusión con Rafael y con Enzo. Tiene la palabra. Siga. Muchas gracias por su exposición. Ámbar. Tengo una pregunta y un comentario. Mi pregunta se relaciona con el que me parece que es el aporte de los juristas germanos a fines del siglo XIX, ¿cierto?, respecto de esta dificultad que usted mencionaba para la construcción de la tutela de los derechos de propiedad intelectual, sobre todo con el avance de la imprenta y la necesidad de darle un estatuto de derecho o de reconocimiento jurídico a esas creaciones para su divulgación y tal. Lo que me parece que fue un aporte muy interesante sobre la que se construyó lo que hoy es la doctrina de los derechos de propiedad intelectual es el reconocimiento que viene de Kant, ¿cierto? y de Fichte, sobre todo, del reconocimiento de estas creaciones como una especie de prolongación de la persona,
entonces que se pudo recién construir así, reconociendo estas creaciones como una prolongación de lo que también sería esta dignidad, ¿cierto?, que tiene que tener la obra en tanto creación y fruto del intelecto, y que sobre esa ficción, si se quiere, se le puede dar tutela jurídica. Me parece muy interesante el contraste que tiene con lo que parece entender de en Hegel, o según lo que comprendí, que sería más bien como una comprensión de una cosa, esa creación. Entonces, que se le da derecho de reconocimiento y de apropiabilidad por su carácter más de cosa que de prolongación de sujeto. Entonces, si pudiera comentar con esa diferencia. Y mi comentario se relaciona con lo que mencionó, que son estas limitaciones al alcance de la propiedad, con respecto a la imposibilidad de repetir ciertas palabras del autor y el carácter de impresión de algo de sí en esas representaciones y reproducciones, que se me ocurre que parece ser muy parecido a lo que hoy en día es una doctrina súper moderna del derecho anglosajón, que es la doctrina del fair use, del uso justo, que se usa hoy en día como precisamente limitación a la propiedad intelectual misma para la reproductibilidad de ciertas obras. Eso me parece muy interesante. Algo así como Hegel, como quizás una inspiración para después la doctrina del fair use. Ya, muy bien. Sí, hay en esos parágrafos que he comentado que están en la sección de la enajenación, está en la primera parte del derecho abstracto, sí insiste en esta condición. Se pregunta Hegel si el concepto de propiedad en relación a los productos espirituales, si resiste esta separación entre el objeto individual o la cosa individual y la propiedad o el patrimonio de lo universal. Y él va a sostener que en esa separación descansa, digamos, la posibilidad de proteger estos productos espirituales. Es decir, a juicio de Hegel, no contradice el concepto de propiedad que alguien posea el ejemplar individual y no por eso tenga el control del patrimonio, de los derechos patrimoniales, digamos, de la misma. Pero, digamos, regresando a esto en lo que hemos comentado, su sustento está en la racionalidad, en qué tan coherente racionalmente es eso. Hay un texto, no recuerdo ahora el nombre, de un experto mexicano que ha trabajado el tema de los derechos de la propiedad intelectual, y él sostiene, solo lo deja ahí muy escuetamente, que la aportación de Kant y de Hegel ha sido fundamental para la construcción de esa doctrina del derecho a la propiedad intelectual en el continente, ¿no? En la parte continental. No sé si en este diálogo te respondo algunas cosas, pero está abierto ahí. Pero digamos, la clave está en separar. Una cosa es la obra, Hegel insiste en que aquel que adquiere una obra es efectivamente dueño pleno del ejemplar individual, no del patrimonio, o del modo universal, le llama él, que está ahí. Muy bien, seguimos charlando. Sí, mi pregunta está girando en torno a lo siguiente. Benjamin nos habla sobre la obra de arte en la época de la reproductividad, ¿cierto? Sí. Y uno de los apuntes que él sobresaca allí es que debido precisamente no a la tecnología, ¿cierto?, a la técnica, a la tecnología, las obras de arte tienden a convertirse realmente en cosas. Y no existe la imitación, simplemente lo que existe es la reproducción masiva. Y esto conlleva no a la pauperización también de la obra, por supuesto. Sí, pero es una forma en que, por ejemplo, el capitalismo, digamos, una de las cosas desgraciadas que ha traído el capitalismo, a pesar de la, como diría Hegel, ¿no?, de la vergüenza o de la poca vergüenza que tiene el ser humano hoy en día para tratar de explotar, ¿no?, esa situación y volverse, digamos, más rico. Y a pesar de que hoy existan los controles, ¿cierto?, de los derechos de autor. Naturalmente aquí hay que entender una cosa, ¿no?, y es que yo creo que Hegel se ubicaba, ¿no?, en su época a la imitación y no veía o no vio esta parte, pues, como, a pesar de que ya estamos en una etapa capitalista, pero ya una fase superior en la cual ya existe es la reproductividad, ¿no?, de las obras de arte, ¿sí?
¿cierto? Pues como Hegel se puede interpretar, ¿cierto? De acuerdo a la época, ¿cuál sería la interpretación en este sentido? No, sí señala que no es legítima la reproducción, pero que tristemente así ocurre. Dice, es muy difícil. Todos dicen, es la ruina del editor. Hay una sección, he quitado muchas citas, no quise hacerlo tan engorroso con todas las citas. Dice, es la ruina del editor, es la ruina del autor, es la ruina de la familia del autor, porque al final, con el ejemplar individual, existe en la práctica la posibilidad de reproducirlo sin su consentimiento, de manera ilegal. Y lo que está sucediendo, ¿no? Exactamente. Sí, me gustaría hacer una pregunta para ambos. Primero, hacer un comentario respecto a lo que usted habló en su discurso. Yo soy compositor, estoy en el terreno del arte, entonces me quería detener un poquito en la idea del plagio. Primero quería hacer la pregunta si el concepto de plagio existía realmente en la época de Hegel, o él utilizaba otro término, otro concepto. Eso es la primera aparece, pregunta. bueno, la traducción efectivamente aparece como plagio. Plagio, ya, porque a modo de comentario, yo estudié en conservatorio, vengo de otra herencia, ¿no es cierto? Y cuando uno habla de plagio, siempre se asocia principalmente a las músicas populares. Ya eso es un tema bien sensible de discutir, porque no se ha dado ningún caso en la historia, por lo menos que yo conozca, de plagios que han sucedido en el terreno de la música docta, en el terreno de, ¿no es cierto?, el pensamiento hegeliano también está conectado ahí directamente con el arte, ¿no es cierto?, no sé, el arte profundo que venía a sugerir la música clásica de esos tiempos. Entonces es, a modo de comentario nomás, como evaluar la idea del plagio, ¿no es cierto?, la idea de la repetición, ¿no es cierto?, de tomar algo de otro, ¿no es cierto?, y hacerlo, apropiarse de eso, para después volver a entregarlo, ¿no es cierto?, en esta constante ir y venir, ¿no es cierto?, no sé, de lo que... Yo como compositor, yo repito igual, yo saco obras de otros compositores, pero modifico, transformo, y ahí es donde se da, ¿no es cierto?, la originalidad. La originalidad nunca es completamente auténtica, siempre tiene un hito histórico, de alguna forma. Entonces, más que nada un comentario de la idea del plagio, que a mí me genera un poquito de tensión, aplicarlo derechamente a Hegel y a su época, porque la idea de plagio para mí es, por lo menos en el terreno de la música, que alude directamente a una música en particular, insisto, la música clásica. Cuando yo cito, cuando traigo otra música, otro compositor, no va a venir ningún compositor a decirme que estoy plagiando, sino que van a decir, me van a agradecer, de hecho. Es otro el sentido que sea, ¿no? En cambio, la música popular, como se basa en su mayor parte en el comercio, ¿no es cierto?, en el tema del el capitalismo también está incluido ahí, hay un tema de conveniencias, hay un tema de... Entonces, eso, vamos a comentar, no sé si me expliqué bien. ¿Quieres comentar algo, profesor? Sí, no, yo le quería hacer una pregunta respecto al querer, cuando usted habla del yo tengo un cuerpo, ¿no es cierto?, y también lo soy. Yo quería pedirle más que nada una aclaración a qué se refiere con el querer, o sea, ¿por qué por medio del querer yo soy propietario, por decirlo así, de mi propio cuerpo y de mi vida, en el fondo? El querer, ¿a qué tipo de querer se refiere? ¿Un querer de voluntad, un querer de deseo? Y eso me llama la atención porque a partir del deseo yo puedo ser propietario y no sencillamente por el solo hecho de tener un cuerpo y de serlo, ser propietario, sino porque por medio de ese puente, ¿no?, de ese entre que sería el querer, uno puede hacer la idea, ¿no es cierto?, de propietario de Resulta compleja a la vez. Por un lado, claro, esta cuestión de la otra propiedad aparece en la filosofía del derecho de Hegel. La filosofía del derecho es diríamos, en el esquema sistemático de Hegel, es una fase que se corresponde con lo que Hegel llamaba la filosofía del espíritu objetivo. Y diríamos, toda la filosofía del derecho, que es filosofía del derecho del espíritu objetivo, es una filosofía, diríamos, que arranca cuando ya se ha tratado con el espíritu subjetivamente hablando, por lo tanto que presupone, da por supuesto todo ese espíritu subjetivo, y por otro lado que arranca también de
de la misma voluntad, que es lo mismo que decir libertad. Pero claro, esa voluntad de la que arranca todo el espíritu objetivo y la misma filosofía del derecho, ya no es solo la voluntad del espíritu subjetivo de cada cual, sino que es la voluntad en la que, aunque no se aprecie claramente al comienzo, es una voluntad en la que ya se está, diríamos, realizando la intersubjetividad humana. O sea, diríamos, eso que Avaldsplana me gustaba llamar a veces la fricción humana, la interacción, la voluntad de la que parece partir toda la filosofía del derecho, ya es una voluntad mediada intersubjetivamente. Entonces, el punto de arranque es la voluntad, pero una voluntad con este carácter, objetivo o intersubjetivo. Y Hegel, creo que una y otra vez en la filosofía del derecho distingue esa voluntad objetiva o intersubjetiva del mero arbitrio, o sea, del deseo arbitrario o digamos, ocasional, o etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia de ese deseo subjetivo o arbitrario, la voluntad, que ya es objetiva o intersubjetiva, claro, es algo así como la libertad desplegándose en un mundo donde yo no estoy, digamos, solo, ni mucho menos. Un mundo en el que, digamos, aparezco siempre acompañado y en el que yo soy también compañía, soy comparsa, los otros son comparsa mía y yo soy comparsa de los demás. Entonces, claro, todo esto es puede parecer una vuelta muy larga, pero bueno, ¿qué quiere decir esto de querer? En el sentido de esta propiedad que refleja, que recae sobre uno. Claro, en un sentido, diría yo, es un quererse, está presupuesto también diría yo, este componente puramente subjetivo, no está descartado, está presupuesto. O sea, la propiedad sobre mí es también una propiedad respecto de la que cabe decir yo soy mío o soy de mi propiedad, soy dueño mío porque efectivamente me quiero. O sea, la voluntad tiene por objeto a la propia voluntad. La voluntad es voluntad de sí. Fíjate, la voluntad tiene por objeto a ella misma. Si es autopropiedad, es autovoluntad. Pero a la vez, justamente, como es una voluntad ya mediada intersubjetivamente, es una voluntad que recae sobre mí, sí, pero siempre, en algún sentido, habría que añadir respecto de los demás. Siempre están los otros. Hay un mundo. Aquí esta idea hegeliana, de Fichte, en fin, esta idea del reconocimiento, la Anerkennung, no aparece demasiado explícitamente, pero aparece. O sea, hay que, en algún momento hay que subrayarla o hay que explicitarla. Está operando implícitamente ya en este plano que él habla, con esto termino, de la autopropiedad al comienzo de la filosofía del derecho, o sea, en la primera etapa de la filosofía del derecho, que es la del derecho abstracto, que es el derecho más formal. Ese derecho luego va a ir, digamos, agarrando contenido, va a ir como concretizándose en el camino de la filosofía del derecho. Eso no quiere decir entonces que el reconocimiento y la intersubjetividad, la fricción humana en un mundo, no esté ya presente al comienzo. Pero claro, está presente todavía de una manera muy abstracta. Entonces, yo creo que lo que uno podría decir es que hay una autopropiedad sobre mí, siempre respecto de los demás, y en un mundo, por decirlo así, cuyos contenidos, materia, cuya carne va a ir como concretándose poco a poco. En esta etapa está como todavía por concretarse. En fin, quizás muchas cosas más hay que decir, pero esto es por ahora. Profe, un alcance muy breve a eso, solo como para tratar de situarme. Al decir que en el fondo se presupone, ¿cierto? En la filosofía del derecho ya se presupone que, o sea, no sé si lo leo bien, Hegel estaría partiendo, si nos situamos la lógica de él, en la relación esencial. Tenemos como que Hegel presupone
toda esa vuelta de la interiorización, ser esencia, fundamento, y ahí empieza cuando vamos llegando ahí a la relación absoluta, tendríamos que situarnos, si quisiéramos la lógica, ahí es donde Hegel empieza, ¿no? Buena pregunta. O sea, en principio yo creo que la respuesta es sí. Tengo algunas dudas, pero en principio la respuesta yo creo que sí. Hegel además muy explícitamente dice en la filosofía del derecho que esa obra, aunque es filosofía del espíritu objetivo, o sea, es una parte, por decirlo así, en el proceso del espíritu, el gigantesco proceso del espíritu, ocupa o se... A ver, el trazado de la filosofía del derecho sigue el trazado de la lógica. Eso lo dice varias veces en la obra. Entonces, por eso yo diría al principio la respuesta es que sí. Ahora, tengo algunas dudas, porque claro, si eso equivaldría o no a decir entonces que el derecho abstracto viene como a jugar el papel que juega en la lógica. La doctrina del ser, no lo pensaba en ese sentido, sino que me refería a que en Hegel tenemos la diferencia de nosotros como seres humanos versus los animales, en el presupuesto de que todo este proceso de ser esencia, bueno, de esencia ser en realidad, etcétera, es algo que hacemos nosotros, los animales no. Entonces, la diferencia en Hegel, no sé si será una interpretación correcta, que la diferencia entre los animales y nosotros es que todo este proceso lógico-ontológico de Hegel es nuestro y no del animal. Entonces, él, basándonos en que la filosofía del derecho no es una filosofía del derecho de la vida, digamos, de los seres vivos, sino que es de una filosofía del derecho humano, como nosotros como especie, por llamarle así especie, ¿cierto? Sino que el papel del derecho abstracto vendría a ser como, quizá, no sé si sea una interpretación, como las secciones conciencia y autoconciencia dentro de la fenomenología, que son como los presupuestos lógicos sobre los cuales se desarrolla el resto. No sé si como que ahí se puede ver que incluso que es como bien, es lo más concreto dentro de lo que escribió Hegel, y al mismo tiempo tiene un presupuesto como bien abstracto, lógico, que sitúa el resto del sistema. Es un buen punto, ¿eh? No estoy seguro de todo del alcance que puede tener, pero ahora cuando no deja de ser negativo, o sea que por otro lado alguien como Hegel, sobre todo XIX, haya llegado a admitir o conceder que en el caso de los animales no humanos hay algo como una posesión de sí, hay una autoposesión, pero que sin embargo no es, no sé cómo decirlo, quizá habría que decir, no sé si estarás de acuerdo, pero en una de esas lo que Hegel sugiere es que no es total, claro, o no está estrictamente hablando idealizada. Creo que en la introducción, no sé si en la introducción o en la certeza sensible, es donde Hegel hace una crítica y dice, incluso los animales tienen una cierta certeza de sí mismos. Claro. Exacto. Por eso es que en estos momentos de pronto a nivel mundial se está haciendo el derecho de los animales, a diferencia del derecho de los animales. A mí me gustaría hacerle una pregunta a ambos, pero usted me hace recordar a mi padre, que es compositor, y a él le han robado algunas canciones. Esa apropiación, ese robo, digámoslo así, que le hacen, no solamente es en la música popular, porque por ejemplo allá en Colombia hay unas músicas que son orquestales y solamente son para gente especial. Y esos orquestales le han robado a lo popular. O sea, le han cantado a lo popular y la han sinfonizado, digámoslo así, para una clase y una élite especial. Te pongo un ejemplo. Carlos Vives. Ustedes conocen todos a Carlos Vives. Carlos Vives se apropia de una canción, la hace sonar con los nuevos instrumentos, conservando la tradición, y lo dice que es de un determinado autor. Lo dice. Y el autor dice, no, eso no es mío. Yo eso lo regalé a fulano de tal. Y fulano de tal dice que eso ya es mío. Entonces uno ve que la apropiación de lo popular se da por una sencilla razón. Es que la mayoría de nuestros trovadores populares en Colombia son analfabetos. No saben leer ni escribir. ¿Sabes qué hacían con mi padre?
Mi padre le decía, te presto esa canción, grábala para ti. Y él era el que cobraba, ¿cierto? Entonces eso prestar, es decir, en términos de prestar es una forma de apropiar, ¿cierto? Entonces es allí donde yo digo que no solamente es en lo popular, sino también, yo te comprendo de que es lo universal en la música, de donde tú estás hablando de Beethoven, estás hablando de Tchaikovsky, estás hablando de los clásicos. No tengo razón todavía si se han apropiado de algo, no la tengo, pero de que los hay, puede haber. O sea, yo lo dejo en una incógnita, yo sería una investigación. Claro, lo que hace Mozart con Haydn o lo que hace Shostakovich con Bach, ¿no? Porque, o sea, Hegel sí reconoce que hay dificultades. O sea, dice que es legítimo que el autor de productos espirituales tenga protección patrimonial de su obra para él y para su familia. Eso dice que es perfectamente racional que una persona que creó un objeto, un producto espiritual, se beneficie económicamente, digamos, de la explotación de ese producto. Pero, dice Hegel, que hay muchos límites, o sea, en la práctica, ¿no? Con una pequeña variación. ¿Hasta qué punto, se pregunta Hegel, hasta qué punto ya una variación realmente hace una aportación que le imprime algo de originalidad a una obra preexistente, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otro lado, dice, además hay un problema jurídico, cómo perseguir a los que hacen trampa con las reproducciones ilegítimas, que es lo que ocurre ahora con las descargas de libros, descargas electrónicas, ¿no? Tanto de libros como de música. Entonces se vuelve muy complicado. Por eso él está como diciendo, sería deseable, pero en la práctica esto es muy complejo, ¿no? Rodrigo, ya, este tema es fascinante. Un par de cosas. Una, claro, si no habrá algo que permita explicar por qué los, diríamos, casos jurídicamente hablando, los casos de plagio parecen concentrarse efectivamente en la música popular. Ese era mi punto inicial. Que era el plagio es distinto. ¿No? Digamos, cuando Mozart libremente se refiere a un tema de Bach, en fin, pero hace algo luego genial y propiamente, bueno, uno diría intuitivamente, bueno, evidentemente que no se trata de eso el plagio. En cambio, en la música popular, donde, bueno, a veces se copia casi en pie de letra. No, y se enjuicia. Igual, también hay. Igual, son descarados. No solo en música, ahora por ejemplo, bueno, en el caso de música, con los gitanos, por ejemplo, lo que hace esta famosa artista la Rosalía, ¿no? Que dicen que se ha apropiado de la música de los flamenco, ¿no? En México, por ejemplo, hay mucho con los textiles de los indígenas en Chiapas, en donde las grandes marcas se apropian de estos textiles y los registran, ¿no? Exacto. La música de Luis Miguel, por ejemplo, no es su música. O sea, sus textos son textos de, no sé, no conozco un poeta, pero no es su música. Él le da la melodía, le hace todo, pero a eso es un punto muy sensible, ¿no? Ahí nos escandaliza, pero todavía pensemos ahora en patentes, por ejemplo, pensemos en lo que es, pues, un registro de la riqueza genética, por ejemplo, de un vegetal, etcétera, ¿no? La gente que hace Monsanto, que manda investigadores a registrar información, registrar la información genética de los alimentos. Digo, a nivel internacional parece que se acerca un poco a lo que dice Hegel, que aunque alguien, ese es el tema, ¿no? Es muy fácil que alguien se apropie de algo en la medida que yo ya interpreté a Hegel, ahora yo lo exteriorizo en un objeto y vendo un libro. Es muy fácil. Bueno, de alguna manera sí empecé, no sé si cuando hablé de Aristóteles, ¿no? Yo ahora en México hicimos un coloquio sobre Hegel y los clásicos, y lo que hemos descubierto es que Hegel tenía frente a sí a Aristóteles continuamente. Es decir, continuamente firma, lo dije aquí, firma la enciclopedia con el texto del libro Lambda, en donde ahora lo trabajamos allá en México, y el día que lo presentaban nos decían, eso lo escribió Hegel. Lo bueno es Aristóteles. Creían que esta idea del automovimiento y que era una idea hegeliana. Le digo, no, es de Aristóteles. Entonces, en un sentido,
que se Hegel, como apropió. casi Hegel está diciendo yo me apropié de los clásicos Sí. y esto se vale, pero es complicado, ¿no? Espérate, Un puntito nomás. El Ansatz espérate, Zaratustra de Nietzsche también. Digo, pues, esto estamos muy sabrosos aquí. Esto estamos muy sabrosos aquí. No, está bien. Está bien. Se acuerda de seguir. No podemos traer aquí el café. No, Igual en un momento voy a mandar la gente para acá para la otra mesa. Pero. Bueno, siga nomás, sí, siga, sí, siga. sí. ¿Cuántos minutos? No, está bien, ya, pero sí, ya nos pasamos 10 minutos. No, era que yo le quería. Solamente el puntito. El Ansatz Zaratustra, por ejemplo, de Nietzsche es prácticamente una réplica del Nuevo Testamento. O sea, si tú tomas las parábolas que ocupa él en todo su libro, hay un montón que tiene de eso en el fondo. Lo transforma, obviamente, lo La transforma. tecnología de Foucault, por ejemplo, es copia de. ¿Sí? Bueno, a ver, Foucault te sería- voy a decir, Ahí Lucho, está. te voy a Sí, decir yo algo. iba a decir dos cositas, dos comentarios. En la filosofía de la historia de ¿cierto? Sobre Hegel se plantea algo sobre los animales que ustedes están mencionando, ¿no? Y es esto, la parte, ¿no?, que se conoce del ser humano y la parte que es cosa, llamémosle así. O, mejor dicho, dice Hegel lo siguiente: el hombre es un ser mortal, a diferencia de los animales que no reconocen que son mortales. Por eso el hombre, por la historia, perdura, ¿no?, en el hombre, en el ser humano, cosa que no tienen los animales. Eso es de vital importancia, ¿no?, para hacer una diferenciación. Bueno, en cuanto a que tengan cuidado de sí mismos, pues todos los animales, no todos, nos caracterizamos por eso, en el aspecto de la sensibilidad, que es lo que hay que tener. El segundo comentario era con relación, que tú mencionaste, hiciste la relación con Husserl, la fenomenología de Husserl. Y esto hay que tener en cuenta, ¿no?, porque a mí me parece, pues sí, ahí no hay plagio, porque Husserl hace una nueva posición en torno a la fenomenología y es partiendo de la experiencia. Y a veces pues uno entiende un poquito más la cuestión, ¿cierto? Porque hay unas etapas que él menciona muy claras, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que para que haya plagio deben tener esas etapas, inclusive, por ejemplo, como que exista una intencionalidad y llegue una voluntad, por ejemplo, ¿sí? Y esa intencionalidad es lo que pone después, no, Husserl, ¿no?, en la etapa de la epogé, o sea, la suspensión, ¿cierto?, de qué es lo que voy a hacer yo con esto y después, ¿no?, pasar a la siguiente etapa, que es de la conciencia, ¿no?, y de la conciencia. Por eso el mundo natural, entre paréntesis, y no meterse más con él. Exactamente. Entonces, porque aquí hay algo ya muy interesante, que es lo que se planteó y que veo que en la conferencia anterior también se dio, ¿no?, el mundo de la vida de cada cual, Claro, ¿cierto? claro. Eso forma parte, ¿no?, ya de una originalidad, porque está dentro de esa etapa, ¿no?, de la intencionalidad, de la suspensión, de la conciencia y de la autoconciencia, ¿cierto? Porque ese es otro cuento, ¿no? Allí. Entonces, el plagio, la imitación, todo eso tiene que ver, ¿no?, con estas etapas desde el punto de vista de la fenomenología del mundo. Muchas gracias.